Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Inge. Gracias, buenas tardes. Voy a pasar lista así rápido. Gudiel Apen, Presente, Inge. Emily Azurdia, Presente. Raúl Varías, Presente. Gela Ocel, Presente. María Caná, Presente. Rosalinda Chamay, Presente, Inge. Chávez Crisanto, Presente. Cristóbal Chávez, Presente. Antonio Chipel, Presente. Erwin Choc, Presente. Margarita Cos, Presente. es la acción de suministrar agua a las plantas, ¿verdad? En los procesos productivos agrícolas. Entonces, de cierta manera, pues tenemos que empezar por esa presión social, se podría decir, que hay con los recursos hídricos de nuestro país. Entonces empezamos a conocer también la posesión de nuestro país en cuanto a yacimientos o reservas de agua. También veíamos que nuestro país está ubicado en un lugar que naturalmente hace que tengamos grandes cantidades de agua, y vemos que el agua está o mantiene su cantidad en el planeta Tierra, solo que simplemente debido a las malas acciones nosotros hacemos que deje o que se salga de ese ciclo hídrico que estamos conociendo, y ya pudimos ver los diferentes temas relacionados a ese ciclo. Vimos la evaporación, vimos la transpiración, vimos la condensación, vimos la precipitación. Entonces, me gustaría recordar que la precipitación es cuando hablamos de precipitación es la acción de caer de los objetos por su peso. Entonces, cuando hablamos de precipitados, estamos hablando de reacciones químicas en la que la respuesta o lo que se obtiene de esa reacción química, pues se precipita al suelo por su peso. Entonces, precipitación, quedamos claros que es el hecho o la acción de caer por su peso de cualquier objeto o sustancia o elemento que nosotros podamos especificar con este concepto. Entonces, la neblina y el rocío, recordemos, compañeros, que la neblina y el rocío no son precipitación, la neblina y el rocío son condensación. Y ya vimos el tema de qué es la condensación. La condensación es esa acción o el hecho en el que el agua cambia de estado gaseoso a líquido. Entonces, ahorita tenemos el tema de escurrimiento por el coordinador de grupo, que es Ronnie Mush. Entonces, tenés el tiempo, Ronnie, y pueden, Gracias, ingeniero. sí, pues solo permítanme. Compañero Víctor Fernando, creo que fue el que entró, no sé quién fue el que entró. Buenas tardes. No, sí, Buenas soy tardes. Víctor Fernández. Perdone por el horario. ¿Ya te había Sí me tomado fue. lista? ¿Ya te había tomado lista? No, ingeniero, acabita de entrar. Fíjate que nos dieron hoy las instrucciones que pues algunos habían comentado sobre el hecho de que en algunos cursos se daba el tiempo y en otros no para entrar
y el listado de asistencia. Entonces nos dijeron que a partir de 5 minutos ya no debíamos permitir entrar o poner asistencia. Entonces yo sí te permito entrar a mi curso, pero si no te había tomado lista y no estás en la lista, no lo puedo hacer por el hecho de respetar las normas que ya tenemos. Creo que ahora todos van a poner esa norma con ustedes. Entonces, y por eso mismo es por la razón de que se interrumpe toda la clase cuando alguien entra después y hay que buscarlo y ponerlo en el listado o cuestiones así. Compañeros, entonces, tienen el tiempo. Ronnie Mush, Antonio Chipel. Está bien, ingeniero. Es Vinquino. Pues muy buenas tardes tengo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, bastante bien. Bien, en esta oportunidad, el grupo número 5 tiene el agrado de poderles impartir el tema de la escorrentía y las distintas formas de medición de la misma. Espero que sea de su agrado. Cualquier duda nos las hace saber al final de la presentación. Y si algo no es de su agrado, pues les pedimos unas sinceras disculpas y desde ya. Y bueno, vamos a iniciar primero con una pequeña introducción, en la cual vamos a hablar principalmente sobre la hidrometría y la escorrentía. Bueno, la hidrometría es la rama de la hidrología que estudia la medición del escorrimiento. Para este mismo fin es usual determinar a través de mediciones el caudal que pasa por una sección dada y un momento dado. El gasto depende de la precipitación y de la permeabilidad de la superficie del suelo, de la duración de la precipitación, del tipo de vegetación, de la extensión de la cuenca hidrográfica considerada, de la profundidad del nivel freático, la pendiente de la superficie del suelo. Principalmente la escorrentía tiene diferentes factores en la cual intervienen, por ejemplo, la cuenca, la pendiente y el tipo de vegetación también intervienen en este término, en la cual hay un término en la cual que nos llama mucho la atención, que es aforar. El aforo, bueno, para determinar esto se necesita el volumen que escurre por una cuenca. Se deben aforar o medir las corrientes. Los aforos se realizan en estaciones hidrométricas, o también que se llaman molinete o puentes de aforo, o se puede medir corriente de cualquier río de manera individual. Bueno, prácticamente estos aforos se hacen a través de ciertos intervalos de tiempo, ya sean horas o días, con cuyos datos se construyen gracias al volumen de gasto, ¿verdad? Y esto se expresa en metros cúbicos por segundo, contra el tiempo, que son horas. Esto también se pueden llamar hidrogramas, en la cual tenemos en presencia los objetivos, principalmente los objetivos general nos hace conocer prácticamente las técnicas, las herramientas para medir el escurrimiento. Prácticamente nosotros tenemos que aprender adecuadamente en la cual, cuál es el término escurrimiento. Durante toda la presentación se va a escuchar el término de escurrimiento, en la cual es un sinónimo de la escorrentía, para que no se confundan y van a decir que es de otro tema. Objetivos específicos. Para identificar las zonas de importancia de la medición de la escorrentía desde el ciclo hidrológico. Principalmente ese es un punto muy importante, ya que las escorrentías tienen una ventaja y una desventaja, principalmente en la agricultura. Aprender de manera teórica o visual la utilización de las herramientas empleadas en la medición de flujo. Reforzar el tema de la escorrentía y en qué ayuda o afecta directa e indirectamente con los medios terrestres. Bueno, principalmente, como ya lo había comentado, que la escorrentía afecta de manera directa e indirectamente a la agricultura, principalmente en el lavado de fertilizantes, que principalmente eso tiene problema porque no tenemos un buen drenaje, o ya sea porque los suelos son muy arcillosos.
Bueno, vamos a hablar sobre qué es la escorrentía. Se llama escorrentía o escurrimiento a la corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce, naturales o artificiales. La hidrología, la escorrentía hace referencia a la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros de agua de lluvia escorrida extendida. Principalmente la escorrentía. Hay más tipos de escorrentía, en la cual daremos a conocer mayor adelante, pero principalmente, como ya les había comentado, que la escorrentía tiene una desventaja, que es principalmente en la agricultura, que es el lavado de fertilizantes granulados que se le aplica en cualquier cultivo, en la cual también la escorrentía tiene una desventaja en el uso parcial del suelo, causa principalmente la erosión, la pérdida del suelo fértil, y esto pasa a nivel mundial. Los suelos poco fértiles son los suelos arcillosos, que se encuentran en diferentes zonas, o ya sea que los suelos tengan una cubierta vegetal muy escasa. También la proporción de agua que sigue cada uno de estos caminos depende de factores como el clima, el tipo de roca o el pendiente del terreno. De modo similar, en lugares en los que hay abundantes materiales sueltos o muy porosos, es muy alto el porcentaje de agua que se estanca. Y bien, a continuación vamos a dar el tiempo al siguiente compañero, en la cual va a dar a conocer los tipos de escorrentía. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Como bien decía mi compañero, les voy a dar unos Buenas tardes. conceptos sobre... Siempre dan el nombre, por favor. Mi nombre es Carlos Ricardo Matzer. Les vengo a impartir unos breves sobre los tipos de escorrentía. Como las escorrentías, existen diferentes tipos. Entre una de esas es la escorrentía superficial o directa. Es el producto de la precipitación del agua y de la nieve u otras fuentes, como en los anteriores temas que estaban diciendo nuestros compañeros de la condensación. Luego surge la precipitación. Cuando la precipitación alcanza el suelo y se infiltra hasta las capas superiores hasta que se saturen. Luego de ahí se empiezan a llenar las depresiones del terreno y el agua comienza a escurrir sobre la superficie. Este escurrimiento se produce mientras el agua no llega a los cauces bien definidos o a los caudales en su trayectoria hacia la corriente más próxima del agua que influye sobre la superficie. Se sigue infiltrando, incluso evaporando en pequeñas cantidades por la radiación solar. También existe la escorrentía hipodérmica o superficial. Es el agua que se filtra en el suelo generada durante la precipitación. Esto hace referencia al agua infiltrada que se escurre cerca de la superficie del suelo, o más o menos paralela a ella. Este escurrimiento puede ser tan rápido como el escurrimiento superficial o tan lento como el tipo de escurrimiento subterráneo de los estratos o del suelo, ya sea arcilloso o limoso. Siguiente presentación. Muy bien, escorrentía subterránea es la precipitación que se infiltra hasta el nivel freático, desde donde circula hasta alcanzar una red de drenaje. Esto también hace referencia a la otra parte del agua que se infiltra hasta los niveles inferiores de los mantos freáticos. Este escurrimiento es el más lento en llegar hacia la salida de las cuencas, donde puede tardar hasta años
a menos de que las cuencas sean pequeñas y los suelos sean muy permeables. También por otro lado tenemos que este tipo de escurrimiento subterráneo es el único que alimenta las corrientes cuando no hay lluvia, ¿va? Nos podemos dar cuenta en los ríos, a veces nos vamos a lugares donde no llueve y aún así las corrientes de los ríos siguen. Es esto debido a las escorrentías subterráneas que hay. También está la escorrentía agrícola que anteriormente estaba mencionando mi compañero, que son los que se encuentran en los terrenos agrícolas, que pueden ser nieves o no es nieve que se derrite o agua que queda saturada, que es el agua que corre sobre la superficie de un campo agrícola que no se logra infiltrar en el suelo, ya sea por el tipo de suelo, como la arcilla, que es un tipo de suelo que retiene bastante la humedad, y también este tipo va arrastrando el suelo, ¿va? Que provocando la erosión hídrica conocida. Ajá. Pero esto depende de las pendientes del terreno y el tipo de suelo y el clima. Siguiente diapositiva, por favor. También esta escorrentía tiene un proceso, tiene un ciclo, que este proceso de escorrentía evoluciona según conformado de 4 fases del ciclo. Ahorita a continuación se las voy a describir. Como primera fase tenemos el periodo sin precipitación, que esto ocurre después de un periodo sin presencia de precipitación de agua. El proceso de evapotranspiración tiende a agotar la humedad que existe sobre las capas superficiales y extraer el agua de la franja capilar. En esta fase, las aguas subterráneas se alimentan de las corrientes superficiales que hay en los horizontes y que desciende progresivamente el nivel piezométrico que existe entre ellas. Como segunda fase tenemos el inicio de la precipitación, que es cuando la evapotranspiración cesa o termina, y las aguas meteorológicas se generan durante el proceso de precipitación y estas son interceptadas ya sean por los árboles o por las plantas, por la vegetación más que todo, por el suelo y también por las superficies de agua libre. Y entonces los cuerpos de estas aguas superficiales, en esta etapa se infiltra una cantidad considerable de agua que abastece la capacidad de almacenamiento sobre la superficie terrestre. Eso quiere decir que es lo que puede necesitar nuestra planta. También, como tercera fase, tenemos la precipitación mixta, que es cuando la precipitación prolonga por determinado intervalo de tiempo la cubierta vegetal, que estas interceptan poca agua, que generan en gran parte de las aguas meteóricas que alcanzan el suelo y que las capas superficiales del mismo se saturen. Estas aguas no se infiltran en el suelo, sino que generan escorrentías superficiales, la cual en esta etapa del ciclo representa su valor máximo. Como la cuarta fase tenemos la etapa posterior a la precipitación, que cuando el agua, cuando cesa la lluvia,
la escorrentía superficial desaparece rápidamente y por lo tanto el suelo como el subsuelo se encuentran muy saturados de agua y la filtración de agua continúan en sectores donde presentan depresiones superficiales. Las depresiones podemos entender que son como zonas son las zonas más altas de la religión, las partes más altas del país geográficamente. Y esas serían el ciclo de la escorrentía. Dejo el tiempo a mi siguiente compañero. No, falta todavía el siguiente diapositiva. También existen parámetros que influyen en la escorrentía, que son la precipitación, como les estaba diciendo, que surge después de la condensación de los gases. La precipitación como este factor se determina mediante condiciones tales como la forma en que se presentan. Como les decía, pueden presentarse en forma de lluvia, de granizo, o de nieve, o escarchas. Luego sigue la intercepción, que es un factor climático, que depende del tipo de vegetación que existe en el terreno, y como la composición y edad, densidad de los estratos, que es a veces eso quiere decir que a veces las plantas interceptan agua, retienen agua en sus hojas, y conforme el día o el viento, estas se caen y van creando escorrentías superficiales. También tenemos la evaporación y transpiración, factores que se encuentran diferenciados con la temperatura, con el viento y también la radiación solar, que esta es la causante que ocurra la evaporación, y la presión atmosférica, la humedad y la naturaleza. Es donde ocurre este fenómeno. Gracias, le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Evo Lizardi Salucén. Bueno, acá les voy a explicar lo que son los factores geográficos que afectan el escurrimiento. Como primer punto, prácticamente tenemos lo que es la superficie de la cuenca. Acá prácticamente, debido a que la cuenca es una zona de captación de las aguas pluviales que integran el escurrimiento de la corriente, acá su tamaño tiene prácticamente una influencia, que aquí se manifiestan de diversos modos en la magnitud de caudales que prácticamente se presentan. Acá prácticamente se ha observado que la relación entre el tamaño del área y el caudal de descarga no es lineal. Acá prácticamente tenemos que tener en cuenta un factor importante, que es lo que afecta la relación entre el caudal y la superficie de la cuenca. Prácticamente que acá afecta lo que es la máxima intensidad de la lluvia, que puede prácticamente ocurrir con cualquier frecuencia, decreciendo lo que es prácticamente lo que aumenta lo que es la superficie que cubre la tormenta. Solo voy a decirle a mis sobrinos que guarden silencio. Perdón por la inconveniencia, Inge. Siguiendo con el segundo punto, acá lo que tenemos lo que es la forma de la cuenca. Acá prácticamente para tomar en cuenta lo que cuantitativamente lo que es la influencia de la forma de la cuenca, acá se debe tomar en cuenta lo que es el valor del escurrimiento. Prácticamente esto se
se queda prácticamente o es un propuesto de índices numéricos como lo que es el caso del factor de forma y el coeficiente de la compacidad. Acá en lo que es lo de el factor de la forma que expresa, el factor prácticamente es la relación entre el ancho promedio y la longitud de la cuenca. Acá prácticamente en la medida de la última, prácticamente acá se mide desde el punto último, más alejado hasta lo que es la descarga. También acá se mide lo que es el ancho promedio, que también se puede dividir lo que es la superficie de la cuenca entre su longitud, prácticamente para que las cuencas muy anchas con caídas salidas hacia los lados, para esto nos sirve lo que son prácticamente lo que vienen siendo lo que son los promedios, ¿verdad? Y también lo que es acá, lo que es el factor, la forma también nos puede resultar con mayor unidad. Prácticamente acá los factores de forma inferior a la unidad corresponden a cuencas más bien que son extensas, lo que prácticamente viene siendo en el sentido de la corriente. Y siguiendo con lo que es la coeficiencia de la compacidad, prácticamente acá es el indicador que nos regula geométricamente la forma de la cuenca. Acá prácticamente es la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un círculo con igual superficie que es la de la cuenca. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es la elevación de la cuenca. Acá es lo que influye en las características meteorológicas que determinan principalmente las formas de la precipitación. Acá prácticamente existe una buena correlación entre la precipitación y la elevación de la cuenca. Acá prácticamente a mayor elevación de la precipitación también es mayor. Y acá lo que tenemos lo que es la pendiente. En la pendiente es uno de los factores que con mayor influencia prácticamente acá tiene la duración del escurrimiento sobre el suelo y también lo que son de los cauces naturales. Acá prácticamente afecta de manera notable la magnitud de las descargas, influye asimismo lo que es en la filtración, la humedad del suelo y la probable aparición de aguas subterráneas al escurrimiento superficial. En el tipo y uso del suelo, acá prácticamente el tamaño de los granos del suelo, su ordenamiento y comparación, lo que también es su contenido de materia orgánico, son factores íntimamente ligados a la capacidad de infiltración y retención de humedad, por lo que el tipo de suelo prácticamente predomina en lo que es la cuenca, ¿verdad? Y también lo que prácticamente el uso que se le da prácticamente influye de manera notable en la magnitud y distribución de lo que son los escurrimientos. Siguiente. Pues, en estados de humedad antecedentes del suelo. Acá también lo que tenemos lo que es la cantidad de agua existente en las capas superiores del suelo, que prácticamente afecta el valor del coeficiente de infiltración. Acá si la humedad del suelo es alta en el momento de ocurrir una tormenta, la cuenca genera prácticamente caudales mayores debido a la disminución de la capacidad de infiltración. Siguiente presentación, por favor, compañero. Acá en la evaluación de relación precipitación-escurrimiento, como bien lo dice acá en el pequeño contexto que tenemos, es la relación de precipitación y el escurrimiento que en ambas prácticamente van vinculadas porque cada proceso de nos lleva una misma cosa, que es tener una buena productividad. La precipitación es aún el proceso en el que el agua va de caída, y el escurrimiento es cuando el agua ya hizo contacto con el suelo, y de ahí esta depende de la relación y el grado de precipitación pluvial.
acá prácticamente, usualmente se establecen lo que son 2 etapas, lo que es la determinación del volumen del escurrimiento, que resulta de un volumen de lluvia de proceso. Disculpa, ¿a qué te referís cuando dijiste que es tener buena productividad? Que nos lleva, dice, está vinculado porque cada proceso de esto nos lleva en una misma cosa, que es tener una buena productividad. Perdón, Inge. Prácticamente ahí es de que nos lleva una buena productividad. Bueno, a esto me refería a lo que es en el momento de hacer lo que es el escurrimiento. O sea, de manera de que hay unas ventajas y unas, bueno, por decirlo, hay buenas ventajas y malas desventajas. A eso me refería, Inge. Desventajas y ventajas, ¿en qué sería, Ever? Disculpa, es solo para entrar en el contexto. Estás diciendo que la relación de la precipitación y el escurrimiento, o sea, la lluvia tiene que ver con la escorrentía, porque ambas están vinculadas, dice ahí, y el proceso de esto nos lleva a una misma cosa, que es tener una buena productividad. Tal vez no va ahí la palabra, no, porque no, bueno, no sé si me puedes explicar, si no, solo, bueno, habría que aceptar ahí que no, no está eso bien y seguimos, ¿va? Solo es la duda de que estoy leyendo y no entiendo. Ajá, creo que ahí tuvimos un pequeño error, Inge, pero prácticamente ahí prácticamente como una pequeña respuesta que le podría dar de eso, la desventaja que son las erosiones hídricas. Ajá, Sí, y pero bueno, bueno, es que eso sí está bien lo que me estás diciendo. Bueno, a lo que me referís que es para una producción agrícola, un escurrimiento muy fuerte puede causar cárcavas y causar un daño productivo o algo por el estilo, eso sí te lo entendería, pero ahí creo que está mal redactado, ¿verdad? No sé si los demás compañeros entienden, la verdad yo no entiendo, está mal redactado, ¿va? Mejor sigamos con el tema para que ya se está haciendo tarde y faltan compañeros. de acuerdo en que acá le dejo el tiempo al siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Me llamo Alex Wilfredo Antonio Baltasar Chipelec y el tema que me tocó es métodos para la medición de la escorrentía. En cuanto a los métodos para medir la escorrentía, es importante mencionar que estos se encuentran relacionados con el proceso de precipitación, especialmente con el estado líquido, ya que en el final del proceso de la precipitación es indicador del comienzo del inicio del proceso de la escorrentía. Los métodos utilizados para medir la escorrentía son las siguientes: escorrentía media, escorrentía máxima instantánea según el método racional y el método de curvas numéricas. Como podemos ver en pantalla o apreciar, encontramos dos instrumentos, las cuales miden caudales. Como bien había dicho, que se encuentran relacionadas con la precipitación, generalmente las estaciones miden la precipitación mide, las estaciones llegan a medir los caudales que llegan a generarse. Estos instrumentos son conocidos como miras milinimétricas y estaciones limnimétricas. Las miras limnimétricas son las que determinan caudales por medio de registros gráficos continuos de los niveles de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos otra estación hidrográfica en la cual se hace más presencia de las estaciones limnimétricas, en donde se mide o se determinan los caudales por medio de lecturas periódicas sobre una regla graduada llevada a cabo por un observador. Estas lecturas se hacen generalmente cada 2 veces al día para determinar la cantidad y volumen de agua que hay y para posteriormente determinar el caudal que se obtiene. El siguiente diapositiva, por favor.
Como siguiente tema encontramos escurrimiento medio. Para calcular el escurrimiento medio en cuencas pequeñas o áreas de drenaje reducidas, es necesario conocer el valor de la precipitación media, el área de drenaje y el coeficiente de escurrimiento. La fórmula a utilizar será la siguiente. Volumen medio que puede escurrir es igual a coeficiente de escurrimiento por precipitación media y por el área de la cuenca. Siguiente presentación, por favor. Para aplicar esta fórmula es indispensable determinar cada uno de los factores en los que ella interviene. Para lograrlo deben seguirse los siguientes pasos. 1. Se obtiene el valor del coeficiente de escurrimiento utilizando cuadros donde podemos obtener información sobre los tipos de suelos, uso de suelo y pendiente. Cuando el área de drenaje presenta diferentes tipos de suelo, vegetación y pendiente media, el coeficiente de escurrimiento se obtendrá por cada área parcial y posteriormente se calculará el promedio ponderado para aplicar la ecuación. Como podemos ver, aquí se hace mención del tipo de suelo o la pendiente. Para ser más específicos sobre el tipo de suelo, es mejor dicho, textura del suelo, ya que como sabemos, la textura puede ser de arcilloso, arenoso o limoso, dependiendo de la cantidad o porcentaje de la que éste esté compuesto, ya que independiente de que sea arenoso, limoso o arenoso, siempre estarán porcentajes de arcilla, lima o arena. Como bien sabemos, las arcillas, si el suelo se encuentra con un porcentaje mayor de arcillas, nos dará una indicación de que la infiltración en este suelo será muy mala, ya que como sabemos las arcillas absorben el agua, impidiendo y tapando el espacio poroso que pueda poseer el suelo. En cuanto a la pendiente, entre mayor sea la pendiente, la velocidad y aceleración de la escorrentía será aún mayor, generando una erosión. 2. Se obtiene el área de drenaje por medio de cartas topográficas, fotografías de las áreas o por un levantamiento directo en el campo. 3. Se localiza el área en el estudio de los mapas de isoyetas y se determina la precipitación media anual. En caso de requerir mayor precisión, los cálculos que se recurren a las estaciones meteorológicas más cercanas del área de estudio y se obtienen los registros anuales o mensuales de precipitación pluvial media. Con esos valores se determinan los volúmenes medios anuales escurridos. Como habíamos visto al principio de la presentación, encontrábamos estaciones milimétricas y diminigráficas. Estas son utilizados manualmente, por lo que el índice de error puede llegar a ser algo alto. Por lo que si queremos, como bien se dice en este párrafo, una mayor precisión, deberíamos acudir a estaciones hidrológicas para determinar de una mejor manera estos valores. 4. Con esta información se procede a calcular los volúmenes medios escurridos mediante la ecuación y ya obteniendo todos los datos necesarios que se plantearon en la anterior ecuación, encontramos el escurrimiento medio. Siguiente presentación, por favor. Escurrimiento máximo instantáneo. Para estimar el escurrimiento máximo instantáneo que sirve para el diseño de obras, excedencia se puede estimar para diferentes periodos de retorno por el método racional modificado o por el método de las curvas numéricas o del SCS. Estas dos subdivisiones serán explicadas por el siguiente compañero, pero para dejar como un ejemplo de cuáles son estos diseños de las grandes obras, podríamos mencionar alguna represa. Gracias por su tiempo.
Buenas tardes, mi nombre es Edwin Neftalí. Continuando con el tema, seguiremos con el método racional para estimar escurrimientos máximos. Siguiente. Bueno, el método racional consiste en utilizar los valores de intensidad de la lluvia para diferentes periodos de retorno y el área de drenaje para estimar los escurrimientos máximos instantáneos. La modificación propuesta por el Colegio de Postgraduados consiste en utilizar la lluvia máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno, en lugar de la intensidad de la lluvia tal y como se muestra en las ecuaciones. La ecuación que se utilizará para el método racional es QP es igual a C por L por A dividido 360, lo cual QP es escurrimiento máximo, C es coeficiente de escorrentía, L es lluvia promedio en 24 horas para un periodo de retorno dado. El A es igual a área de drenaje, 360 es el factor de ajustes de la unidad. Más que todo, este es la ecuación que se utilizará. El coeficiente de escorrentía se encuentra en cuadros que en la siguiente diapositiva lo veremos. Bien, como podrán ver, estos son los cuadros que se utilizan, la cual es coeficiente de escurrimiento según Ramsar, la cual depende del uso que le dé al suelo, es el coeficiente de escurrimiento. En bosques, relieve ondulado y bosques, relieve quebrado, posturas, relieve ondulado, posturas, relieve quebrado, cultivos, relieve ondulado y cultivos, relieve quebrados. También está el coeficiente de escurrimiento según Danter. También va sumado con todo eso, que es el tipo de suelo o la textura del suelo, arenosa, limosa y arcillosa, tierras cultivadas y posturas. Son esos cuadros que se usan para estimar lo que es el coeficiente de escurrimiento en la ecuación. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el método de las curvas numéricas, para estimar el escurrimiento medio por evento y el máximo instantáneo, se utiliza el método de las curvas numéricas, el cual utiliza los datos de precipitación por evento o la precipitación máxima para un periodo de retorno deseado y el máximo potencial de retención del agua del suelo como se presenta en la ecuación. Bien, en esta ocasión se utilizará una ecuación que es Q es igual a P menos 0.2 S segundos elevado al cuadrado dividido P más 0.8 segundos, sino Q es igual a 0, donde Q es escurrimiento medio, que es lo que se quiere investigar, P es precipitación por evento, S es la retención máxima potencial. Siguiente diapositiva, por favor. Como el potencial máximo de retención de agua del suelo es ese, depende de las condiciones del suelo, vegetación y manejo del cultivo. Entonces, es factible relacionar con las curvas numéricas, las cuales son funciones de los factores antes mencionados. El potencial máximo de retención, ese se puede obtener de acuerdo a la siguiente relación, donde S es igual a 254.007 dividido Cn menos 254, donde S es potencial máximo de retención y Cn es curvas numéricas, donde las curvas numéricas las podemos, según lo que investigué, las podemos preguntar en estaciones meteorológicas que han estudiado antes el terreno, ya que se puede pedir por precipitaciones anuales o mensuales. Siguiente, por favor.
Estimación de la escorrentía a partir de los datos de aforo. El caudal aforado es un término punto del cauce de un río, constituye la escorrentía total del área de recepción de la cuenca. Si consideramos que la escorrentía total está constituida exclusivamente por escorrentía superficial y subterránea, incluye la hipodérmica en una de ellas. Para calcular la escorrentía superficial, hay que sustraer del caudal aforado el valor mínimo aforado en la época estival del año hidrológico. Siguiente, por favor. Bien, el método para la estimación de escurrimiento superficial se usará el método de la fórmula racional. Según la ecuación fue propuesta por Ramster en 1927, luego de medir escurrimientos en relación a lluvias en pequeñas extensiones agrícolas. Se puede aplicar en cuencas de hasta aproximadamente 1.300 hectáreas hasta 13 kilómetros cuadrados, la cual una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados y 1 kilómetro cuadrado es igual a 100 hectáreas. Entonces, 1 kilómetro cuadrado es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. En esta ecuación o este método se usa para extensiones de estas magnitudes o que se acerquen a esas magnitudes. Siguiente, por favor. También la fórmula racional de predicción del pico de escurrimiento se expresa en la siguiente fórmula, la cual esta fórmula se usa para ver ver desde qué punto empezó el escurrimiento o cuál fue el mayor número de escurrimiento de agua que se obtuvo, donde Q es igual a C por I por A, partido 360. Donde Q es el pico de escurrimiento. Se expresa... Buenas tardes, compañeros. Lo siento por interrumpir. Ya nos pasamos 5 minutos de la hora de clase y pues creo que es... bueno, estoy utilizando el Meet desde la plataforma, entonces pueden estar viendo el tiempo que utilizamos y a qué horas nos conectamos. Entonces, yo creo que la idea parámetros que evitan eso, entonces dependiendo de esos parámetros como la cantidad de lluvia, la cantidad de vegetación que hay, por ejemplo, ¿verdad? La inclinación del terreno también va a ser indispensable para saber qué velocidad agarra el agua, ¿verdad? O la escorrentía o el escurrimiento. Y la escorrentía o escurrimiento prácticamente es un aforo el que nosotros hacemos, y como no son ríos ni nada por el estilo, pues podemos aforar por áreas poniendo ya sea un recipiente con medido y lo colocamos a captar el agua que se está escurriendo y tomamos el tiempo y ya tenemos ahí datos. También, si fuera un tipo río, pues ponemos una pita arriba y una abajo, damos un espacio determinado y cubicamos esa área de donde pusimos la pita arriba y río abajo, y cubicamos el área y soltamos un duroport y tomamos el tiempo que cruza desde donde pusimos la pita arriba hacia donde está la pita abajo, en el medio. Entonces tomamos las medidas con 1 metro de lo hondo de los lugares, ¿va? Uno a las orillas y el otro en medio, o sea, 3 mediciones, y cubicamos. De esa manera ya tenemos otros datos,
pero también como es ese escurrimiento se da por áreas grandes, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta las cantidades de lluvias y otros parámetros, pues esto se da por cálculos ya realizados. Podríamos utilizar el método de Rose, podríamos utilizar el método de Marchinov, el método de Prevent, el método de Nadal, el método de Keller. Estos son métodos para calcular la escorrentía en parcelas agrícolas. Entonces, estos ya hay tablas y hay parámetros que nosotros metemos y que solo vamos a determinar en nuestro campo. Por ejemplo, la cantidad de vegetación que hay sería un dato, el otro dato la inclinación, el tipo de suelo sería otro dato. Entonces ya con esos 3 datos, ya lo demás son, pues vamos a ver la cantidad de lluvia y nos vamos a ver los parámetros que ya están dados para las cantidades que tenemos y después las metemos ya sea a los métodos o a las fórmulas, ¿va? Que Nadal y Keller tienen fórmulas y Rose, Marchinov y el Prevent tienen los métodos. O sea, casi lo mismo, pero son como tablas en las cuales nosotros ya solo metemos nuestros datos y eso nos facilita todo. Entonces, muchas gracias, compañeros, perdonen la tardanza y espero que tengan una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver si podemos, pues, retomar este tema en específico, en algunos datos que se les escaparon a los compañeros, que sentí que hicieron un poco leído y que no conocían la presentación. Yo comprendo que es virtual y toda la cuestión, pero los compañeros anteriores con menos tiempo, pues por lo menos pudieron darnos una explicación de las cuestiones, pero con ustedes parece que estaban leyendo y que no estaban tan atentos para la situación. Pero estamos ahí, compañeros. Vamos a ver entonces si retomamos el tema y que pasen feliz tarde. Feliz tarde.